Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar cómo aplicar derivación logarítmica para determinar la derivada de esta función. Recordemos que la derivación logarítmica la aplicamos para resolver o para determinar derivadas de funciones que incluyen multiplicaciones, divisiones y potencias. ¿Ok? Entonces, el método consiste en aplicar propiedades de logaritmos para escribir la expresión dada como expresiones más sencillas y que la derivada sea un poco más sencilla de calcular. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a logaritmo natural de toda esa expresión. En este caso tendríamos x a la 3 quintos por la raíz de x a la 3 más 2x menos 6 entre 4x menos 3 a la 8. ¿Ok? Ahora, vamos a aplicar propiedad de logaritmos a la expresión de la derecha para poder simplificarlo un poco más. Entonces tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a. Vean que la expresión dada es un cociente y recordemos que el logaritmo de un cociente, cuando tenemos nosotros logaritmo en base a de x entre y, podemos aplicar la propiedad que nos permitía escribir logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. ¿Ok? En este caso entonces tendríamos logaritmo natural del numerador, que sería x a la 3 quintos por el radical x a la 3 más 2x menos 6 menos el logaritmo natural del denominador, que sería 4x menos 3 a la 8. ¿Ok? Entonces ya separa el cociente como una resta. Ahora, el primer término es un producto y recordemos que hay una propiedad de logaritmos que me permite a mí, cuando tenemos logaritmo de x por y, cuando tengo logaritmo de un producto, puedo separarlo como una suma. Tendríamos entonces el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Si aplicamos esa propiedad a nuestro logaritmo, tendríamos entonces que el logaritmo natural de y va a ser igual a logaritmo natural de x a la 3 quintos más logaritmo natural del radical, que sería x a la 3 más 2x menos 6. Y por otro lado, menos logaritmo natural de 4x menos 3 a la 8. ¿Ok? Ya tenemos la expresión casi lista. Ahora, en los tres términos tenemos una expresión similar a logaritmo natural de x a la n. Recordemos que tenemos una propiedad que me permite que ese n baje a multiplicar al logaritmo y nos quedaría n multiplicado por logaritmo natural de x. ¿Ok? En este caso, en el primer término, el n sería 3 quintos. En el segundo término no parece haber un exponente, pero recordemos que una raíz cuadrada se puede escribir como una potencia, donde la base sería el subradical y el exponente sería un medio. Y por último tendríamos este 8 como exponente. Si aplicamos esa propiedad, entonces nos quedaría que el logaritmo natural de y va a ser igual a 3 quintos por logaritmo natural de x más un medio por logaritmo natural de x a la 3 más
2x menos 6 menos, y bajamos el 8, entonces tendríamos 8 por logaritmo natural de 4x menos 3. ¿Ok? Ya no podemos aplicar ninguna otra expresión, ninguna otra propiedad de logaritmos que me permita simplificar esta expresión. Ahora, vamos a aplicar derivación implícita para calcular la derivada. Entonces tendríamos la derivada del logaritmo natural de y, sería entonces 1 entre y por la derivada de y. ¿Ok? Recordemos que estamos derivando implícitamente. Luego, la derivada de 3 quintos del logaritmo natural de x sería 3 quintos, que es constante, por la derivada del logaritmo natural de x. Recordemos que la derivada del logaritmo natural de x sería 1 entre x. Más, nuevamente, la derivada de un medio por ese logaritmo sería un medio, que es constante, por la derivada de ese logaritmo. En este caso tenemos que derivar utilizando la regla de la cadena, que sería la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, que sería x a la 3 más 2x menos 6 por la derivada del argumento. En este caso, la derivada de 3x a la 2 más la derivada de 2x, que sería 2, y la derivada de 6 queda 0, entonces no la anotamos. Por último, tendríamos 8 por la derivada de ese logaritmo. De igual forma, utilizando la regla de la cadena, tendríamos 1 entre el argumento, que es 4x menos 3, por la derivada del argumento, que sería entonces 4. ¿Ok? Ahora, vamos a simplificar todo lo que podamos en la expresión. ¿Ok? Y obtendríamos 1 entre y por la derivada de y es igual a 3 sobre 5x más, en este caso multiplicamos numeradores, 1 por 1 por ese binomio, y tendríamos 3x a la 2 más 2 entre el denominador, que sería 2 por esa fracción. Tendríamos 2 por este polinomio, x a la 3 más 2x menos 6. Y por último tenemos 8 por 1 por 4, que nos daría 32 entre 4x menos 3. Ya casi tenemos la derivada lista, únicamente nos queda despejar y'. En este caso entonces, y' sería igual a... Vean que podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por y. ¿Ok? Entonces me quedaría por ahí y por... y esta expresión. Por aquí tenemos 3 sobre 5x más 3x a la 2 más 2 entre 2 por x a la 3 más 2x menos 6 menos 32 sobre 4x menos 3. ¿Ok? Como estamos determinando la derivada de y, tenemos que sustituir esta y que está por aquí por la función original para que nos quede la derivada toda en términos de x. Tendríamos entonces como derivada de y la expresión. Entonces, en lugar de y vamos a poner la función original, que era x a la 3 quintos raíz cuadrada de x a la 3 más 2x menos 6, todo eso sobre 4x menos 3 a la 8. Esto equivale a y. Lo multiplicaríamos entonces por lo que ya habíamos determinado anteriormente, que era 3 sobre 5x más 3x a la 2 más 2 entre 2 por x a la 3 más 2x menos 6, y por último menos 32 entre
4x menos 3. Cerramos paréntesis. Así habríamos obtenido entonces la derivada de la función original. Espero les haya quedado claro, les haya servido la explicación. Nos vemos luego. Chao, chao chicos.